Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Señor Jesús, enséñanos a dialogar sincera y profundamente contigo, para que nuestra vida se transforme en la tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez, misionera Verbum Dei. Les hablo desde Medellín. El pasaje que les acabo de leer es Lucas 6 del 1 al 5. Lucas 6 del 1 al 5. Estamos aquí en medio de una discusión o en medio de un diálogo de Jesús entre los escribas y los fariseos. Y aunque parece que se dirige a los discípulos, es Jesús el que responde. Y le están preguntando por qué hace algo que no es lícito, por qué está realizando algo que no es lícito para el mundo judío, ¿no? Corresponde todo eso a la ley judía. Entonces Jesús responde varios elementos, yo voy a tratar dos. Uno es cómo Jesús, acudiendo a la misma palabra, les dice: ustedes no han leído que también en la palabra dice otra cosa, o sea, hay otras experiencias y otras vivencias. Y la segunda, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, empecemos por la primera, ¿no? La palabra nos pone unas normas, ciertamente, pero también la palabra hay que leerla en un contexto amplio, porque cuando la lees globalmente te das cuenta que es mucho más amplia y más flexible. Y Jesús, cuando dice eso, les está diciendo a sus oyentes que su comportamiento también está basado en la palabra. Y entonces por eso es como si nos hiciera una pregunta: ¿tú qué has leído? Pues, o sea, ¿tú cómo lees la palabra? Porque Dios en su palabra busca no solo que sepamos unas normas, ¿sí? Desea que las podamos vivir y que podamos llevarla a la práctica día a día. Y que en esa referencia a su palabra, ¿sí?, no solo que yo me la sepa, sino que en esa referencia a su palabra haya también sintonía con su querer, con su corazón. Porque es verdad, ¿de qué serviría o de qué sirve que nosotros sepamos las palabras de Dios, la sepamos, la entendamos? ¿De qué serviría si nuestro corazón está lejos, ¿no? O nuestra vida está muy lejos? Jesús lo dice en el Evangelio: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos, muy lejos. Y en otro lado dice: misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Conocimiento de su corazón. Y esto puede ser verdad, ¿no? Decimos fácilmente lo que sabemos, pero quizás sea solo de labios, sea solo de boca, y el Señor busca que sea con la vida, que sea sintonizando con su corazón. Entonces, dejemos que el Señor nos pregunte, y yo te hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué has leído? Aún más, ¿qué has asimilado? Esto que en Verbum Dei decimos tantas veces, ¿qué has asimilado en tu vida? Porque podemos saber que Dios nos habita en nosotros y que no estamos nunca solos. Pero entonces la pregunta es: ¿lo sabes de labios, de boca? ¿O lo vives en tu corazón? Es una experiencia profunda en ti. Y efectivamente no nos sentimos solos nunca. Uno puede estar en cualquier lugar y levantar la mirada y descubrir entonces al Dios que nos habita, que nos acompaña. Leemos que Él nos perdona, estos días anteriores, leemos que Él nos perdona 70 veces 7. Y eso debería, suena feo, pero bueno, debería dejarnos serenados y pacificados y cualificados, preparados para poder perdonarnos a nosotros mismos y poder poco a poco dando pasos en ese perdón a los demás. Pero entonces, ¿qué lees? ¿Eso es de boca o es de corazón? Saber que Él no juzga de apariencia, sino que mira el corazón, y que eso nos invita a mirar hacia las personas. Estos días alguien, quizá muy sinceramente, hablaba de cómo me conocía.
O sea, ¿qué sabía de mí? Y su expresión fue: yo te conozco desde los juicios. O sea, ella hace juicios de mí. Yo guardé silencio. Y me preguntaba, y mientras ella seguía hablando, estaba en un contexto más amplio, ¿no? Y seguía hablando, y yo escuchaba eso y resonaba en mi corazón. O sea, me conoces desde lo que tú juzgas, me conoces o te acercas a mí desde tus, vamos a decir, invenciones, ¿no? Yo también hago eso a veces, ¿no? Créanme, eso duele, ¿no? Y entonces le decía al Señor en mi oración: ¿será que yo no sé, no he sabido acercarme a las personas? Pues ustedes y yo sabemos, ninguno es perfecto, yo no lo soy, pero sí duele, ¿no? Sentir que te miran, pero cuando te miran te están juzgando, o sea, están mirando y están juzgando tus hechos, y es más, prejuzgando. Y uno podría entonces hacer esa pregunta en la oración: yo, ¿cómo miro? O sea, ¿cómo leo a las personas? Las leo desde el juicio, desde mi preconcepto. Incluso si habláramos con Dios, podríamos decir: a ver, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Desde mis juicios, desde lo que yo juzgo, o desde lo que Él es, ¿no? Bueno, pues volviéndonos a lo del perdón, entonces voy a quedarme, porque créanme, me despertó un sentimiento así como muy negativo, y yo digo: ¿y entonces esto qué? ¿Cómo lo voy a asimilar, no? Y en la oración el Señor me decía: ¿te vas a quedar agarrada a eso que te ha dicho la persona? ¿O también vas a traspasar ese juicio? Vas a quitarte tu juicio y vas a quitarte también la condena que puedas hacer sobre la persona, y vas a vivirlo distinto. Bueno, entonces les invito a que pueda cada uno hacer su lista, ¿no? O sea, ¿qué lee y qué sabe de labios y qué de corazón? Y la segunda cosa, a ver si me da tiempo en estos minutos, pues dice Jesús que Él es el Señor del sábado, Él es el Señor de la vida, y está implantando nuevos criterios, digamos nuevas normas, no, pero en el fondo son criterios. Jesús está manifestando a sus oyentes y a sus interlocutores que Él está manifestando que hay unas cosas que se pueden haber juzgado como buenas, pero que no lo son, y que hay unas que se juzgan como malas y que no lo son. Y que Él es el dueño del tiempo, porque dice: yo soy el Señor del sábado. Él es el dueño del tiempo, de las horas, de la historia, de tu vida, de mi vida. Él es el Señor de la historia. Y entonces, pues podemos decir: sí, el sábado se respeta, o sea, está puesto, eso es un criterio para ellos. Pero yo les invito, o sea, hablemos no con el sábado, o sea, no con las normas, hablemos con el Señor del sábado. Dejemos que Él nos saque de nuestros mínimos, porque es que quedarse con el sábado, con la norma, es en el fondo el mínimo. Alguien alguna vez me decía: mira, los mandamientos son como unas muletas para el que no sabe caminar por sí mismo, para el que no sabe vivir el evangelio de verdad. Entonces, que Él nos saque de los mínimos, que nos lleve a una vida más discipular, a una vida más parecida a Él, que sea un signo creíble. Es decir, cuando digo esto, hablemos más con Él, tú a tú. Hablemos no con sus leyes, no las pensemos, hablemosle a Él, preguntémosle a Él cómo nos ve, qué piensa de mí, qué piensa de lo que hago, de lo que hacemos. No te quedes peleando con lo que no quieres vivir o con lo que no sabes vivir. A veces, por ejemplo, para mí la confianza yo creo que es una experiencia en la que Dios me ha hecho o me está haciendo crecer. Y entonces yo hay momentos en que siento que el Señor, cuando me dice confía más, yo me pongo a discutir: confiar otra vez, pero es que esto no lo merece, pero es que esto, uno hace como que pelea, es como si se diera con la cabeza a un árbol, ¿cierto? Pero no pelees. Más bien entremos, Señor, ¿qué significa esa confianza? O sea, ¿qué significa esto? Lo que quieras, esa norma, ese criterio que te parezca más difícil, no hables con la norma, habla con el Dios que te la pone. No hables con Él: hay que amar, me cuesta mucho. Habla con Él para que te invite y te dé la fuerza para amar más. Eso que no te sale, háblalo con Él. Nosotros decimos, y a lo mejor nos cuesta mucho decir: no matar, no robar, no decir falso testimonio ni mentir. Ese es un sábado que está puesto, sí. Pero habla con el Dios del sábado, habla con el Dios amor, el que te está invitando a amar, al que te está invitando a ir más allá. Y míralo a Él, cómo Él fue más lejos. Él nos invitó a repartir los bienes y Él no tuvo, o sea, Él repartió lo que tenía, un palo, 5 panes que le dieron, Él los repartió, o sea, Él fue más lejos, ¿no?
si nosotros hablamos de amar más, miremos cómo Jesús va no solo a cuidar las ovejas, sino a buscar la oveja perdida, a evitar todo tipo de mentira, a ser verdadero, aunque eso traiga consecuencias. Ama a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Ese sábado está puesto, claro que sí, pero habla con el Señor del criterio y dile cómo amar. Preguntémosle cómo amar y abajémonos como Él lo hizo. Abajarse no es solo lavar los pies, abajarse es llamar primero. Abajarse es salir a buscar al otro cuando hemos tenido alguna discusión y uno está esperando que venga primero. Ve tú, eso también es abajarse. Eso me tocó hacerlo a mí. Y cuando no es tan claro, ¿no? A veces con una persona tuvimos una discusión, incluso ni clara, pero al final terminé escribiéndole una carta y le dije, esto es lo que yo veo y lo que pienso, y eso pudo dar un encuentro, un diálogo, ¿no? y esclarecer. Y por eso amar son hechos, ¿no? Sal al paso, bueno, y amar sobre todo cuando las cosas no brillan, ¿sí? Amar sobre todo cuando no eres el que se ve, no eres el que deslumbra, no eres amar ahí cuando no se ve. Bueno, pues pidámosle a María que nos ayude a ser y a estar al lado de Jesús, no de los que critican, sino de los que leen y practican. Buena oración.